Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad, en las pildoritas, vamos a hablar de la gratificación. Me han preguntado mucho de la gratificación, vamos a hablar de cómo está ahora y qué va a pasar, y qué es lo que supuestamente va a quedar en el futuro con las modificaciones que se quieren hacer. Soy Álvaro y esto es Glosal Tutoriales. Vamos a partir con el número uno. ¿Qué es la gratificación? Bueno, la gratificación en una primera instancia muy global es la participación en las utilidades. Refinando un poco, es la parte de las utilidades con que el empleador beneficia al trabajador. ¿A raíz de qué? De que se siente el trabajador parte de la empresa, que las utilidades que recibe el empleador o que recibe la empresa, el trabajador ha aportado con su granito de arena para obtener esa utilidad y por lo tanto recibe una parte de eso. Esta es la idea de la gratificación. La gratificación, dentro de sus características, tiene algo muy importante, que es lo que se quiere arreglar ahora. La gratificación no es una entrega de dinero en contraprestación del sueldo. Es decir, no tiene la característica de un sueldo. ¿Ok? Me explico. El sueldo que le pagan es una contraprestación por los servicios que yo estoy prestando a la empresa. En este caso, la gratificación no es una contraprestación de servicio, es un beneficio directo hacia la persona por el derecho que supuestamente entiende la ley que tiene sobre las utilidades de la empresa. ¿Ok? No, si bien es cierto, es imponible y es tributable, dentro de la definición del Código de Trabajo, no es como, no tiene la característica de un sueldo o de una contraprestación. ¿Ok? Esto es muy importante, porque la idea es que la gratificación sea adicional al sueldo y no parte de este. Número 2. Condiciones para exigir la gratificación. ¿Qué condiciones hay que cumplir para poder yo exigir la gratificación? De partida debe tratarse de establecimientos industriales, comerciales, mineros, agrícolas, cooperativas, es decir, entidades con fines de lucro. Esa es la primera condición. Segundo, que estén obligados a llevar libros de contabilidad. Y tercero, obviamente, que tengan utilidades. Número 3. El 30% de las utilidades y esas son las que se reparten a los trabajadores. Y eso se hace una vez al año. Algunas empresas lo que hacen es que lo hacen una vez al año, el cálculo, pero mensualmente le van dando un anticipo de esta gratificación. ¿Ok? Se anticipa que es diferente al otro método, porque este es un anticipo de gratificación. ¿Cuál es la diferencia? Que si este anticipo después a fin de año yo calculo la utilidad y resulta que me da más o menos, tiene que haber una reliquiación de vuelta o hacia allá. ¿Ok? Tiene que haber un tipo de esa circunstancia. Tiene que haber un reajuste de acuerdo a la utilidad real que obtuvo la empresa a fin de año. Segundo método es diferente. El segundo método es una repartición del 25% del sueldo de la persona, se reparte todos los meses y ese se reparte sí o sí. Cuando se opta por eso, la persona lo que recibe es eso, independiente si obtuvo o no utilidad de la empresa a fin de año. ¿Ok? Reparte eso. Y reparte el 25% del sueldo con un tope de 4,75 sueldos mínimos, que actualmente, eso es anual, que actualmente son alrededor de 133.000 pesos el tope mensual. ¿Ok? Y eso es lo que se reparte y eso es sí o sí. ¿Qué es lo que sucede con esto? Porque a veces, a pesar de eso, que sea sí o sí, y no se compara con una utilidad, ¿por qué tengo a veces que reliquidar? Es por el tema del tope. Cuando hay trabajadores que todo el año le repartiste el tope y tienen derecho al tope, y a mí me cambian el sueldo mínimo a mitad de año, que es lo que suele suceder, esto es, si bien es cierto, la gratificación es mensual, el tope es anual. La ley indica que la gratificación tiene un tope anual de 4,75 sueldos mínimos. Ese es el tope anual. Por lo tanto, si bien a final de año tengo 4,75 sueldos mínimos de una sueldo diferente al que yo calculé, lo tengo que reliquidar. Y esas son las reliquidaciones que se producen
más o menos en el mes de abril, con todo este asunto de, digamos, de la reliquiación y del cambio del sueldo mínimo. Número 4. ¿Qué utilidades se reparten? Esta es una pregunta que ha habido habitualmente y es algo que yo tengo un conflicto. Las utilidades que se reparten en la gratificación son las utilidades tributarias. Son las que se presentan al servicio de impuestos internos. Esas son las utilidades que son las que se reparten. Muchos preguntan, ¿por qué se reparten esas utilidades? Porque lo que quiere aquí es una utilidad garantizada. Y esa utilidad garantizada está garantizada por el servicio. Las pymes, que son la mayoría de las empresas, pymes entendidas de manera como la norma internacional, ¿ok? Internacionalmente se entiende por pyme aquella empresa que no está regida por ninguna entidad dentro de su país, ¿ok? Y en este caso, aquí está la Superintendencia de Seguro, está varias empresas que tienen que estar con sus estados financieros auditados, y esos están respaldados. Pero el resto de las pymes, el resto de las empresas que no tienen a nadie a quien reportarle y nadie la está rigiendo sus estados financieros, esos estados financieros no están auditados. Por lo tanto, la utilidad, el- por lo menos lo que se refiere al legislador, lo entiende frágil y manejable. No así la utilidad tributaria. La utilidad tributaria tiene toda una serie de normas que tienen que estar respaldadas ante servicio y esa es una utilidad respaldada y es por eso que se ocupa la utilidad tributaria para el cálculo de la gratificación. Hoy en día, ustedes saben que ha cambiado el tema del cálculo de la utilidad tributaria y no sé si esto favorece o desfavorece o es bueno o es malo para el tema del trabajador. El problema de repartir utilidades tributarias es que no necesariamente tiene un respaldo financiero. Las utilidades financieras tienen un respaldo financiero, valga la redundancia. Es decir, es lo que, si están bien hechas, están bajo FRS, están bien calculadas, que creo que es el principal problema, eh, tienen un respaldo financiero sólido para repartirlas. O si de lo contrario no lo tienen. ¿Ok? Eh, Esto obviamente es triste a la vez, porque tiene razón el legislador en decir, ¿sabes qué? Esto no está respaldado y en cambio la utilidad tributaria sí está respaldada. Y eso da mucha pena, porque es verdad. Muchas contabilidades, de hecho, muchas contabilidades de las pymes son contabilidad, entre comillas, contabilidad tributaria, eh, que no entregan ninguna solvencia financiera. Y otras son contabilidades híbridas, es decir, que tienen algunas cosas antiguas, tienen algunas cosas tributarias, algunas cuantas cosas de IFRS si me conviene, lo meto a la juguera y saco un estado financiero, y eso tiene nada. Eh, y eso produce el problema de que tengan que calcularse a través de utilidades tributarias. Número 5. ¿Qué modificaciones se vienen? Esto es una propuesta, esto está en la primera parte, seguramente puede cambiar, pero vienen algunas modificaciones que la vamos a mostrar aquí en un cuadrito para que ustedes lo puedan ver. Y es principalmente que la modificación principal es la entrega de utilidades. Se ha producido un, eh, la tendencia es que el trabajador la reciba anualmente, por lo menos en su cálculo. Es decir, que se refleje claramente que esto es adicional al sueldo. Actualmente la persona, cuando ve esa estructura, usted va a recibir 800 líquidos, por poner un sueldo, pero resulta que ese 800 líquidos tiene incluida la gratificación. Entonces su sueldo, como contraprestación de un servicio, es menor a eso. Y dentro de las modificaciones que se quieren hacer es fomentar un poco que se entregue esto anualmente, aunque se pueda anticipar durante el año. Pero que el cálculo sea anual y sea adicional al sueldo. Eso es lo que se quiere fomentar. Y esto se va a posicionar escalonadamente. Es decir, empresas que tengan entre 2.400 a 25.000 UF de ingresos repartirán un 8% de utilidades. Desde 25.000 UF a 100.000 UF de ingreso, de facturación, van a repartir un 10% de las utilidades. Y finalmente, los que tengan superior a 10.000 UF repartirán 15% de las utilidades. Las utilidades se repartían habitualmente en proporción al sueldo. En esta ocasión
se reparten en partes iguales, se divide por todos los trabajadores. Todos los trabajadores debían recibir lo mismo, no en proporción. Se sigue considerando para el tema de reparto la utilidad tributaria tal cual la conversamos anteriormente. El tema del 25% tiene un leve ajuste, que este sí se va a comparar con la utilidad repartida del 30% a fin de año. Si bien es cierto, va a repartir el 25% del sueldo a las personas, al final eh, lo tiene que comparar con la utilidad que debió haber repartido. Si al final la utilidad es inferior o igual a la que se pagó durante el año, se entiende pagado, ya no hay nada que hacer, nada de liquidación, todo queda tal cual, así, entregado. Cambia de este 25% mensual, cambia el tope. Actualmente en 4,75, el tope va a ser 6 ingresos mínimos al año. Con todo esto, si la empresa recibe menos de 2.400 UF de ingreso, se entenderá que ya cumplió la gratificación. No se compara, no se hace nada. Si usted la pagó mensualmente, usted ya cumplió con la gratificación. Si usted le da 25% y usted recibe menos de 2.400 UF de ingreso, usted ya cumplió con la gratificación, no compara con nada, está listo. Así, así. Por otra parte, si los trabajadores que no alcanzan a cumplir un año, ya sea porque fueron despedidos o fueron contratados a mitad de año, ellos tienen derecho a recibir una proporción de esa gratificación. Bueno, muchachos, finalmente, sin número ni nada, es importante decirles que si esto se llega a aprobar, si la ley se llega a aprobar, esto entrará en vigencia el primer día del año subsiguiente al que se publicó la ley. ¿Ok? Porque tiene que tener seguramente todo un periodo de adaptación, de cálculo, de entrega de información, de preguntas y respuestas, de aclaraciones y un montón de cosas. Así que no se preocupen, cuando saque esta ley, va a ser el año subsiguiente, el primer día del año subsiguiente en que va a entrar en vigencia. Hasta aquí esta pildorita, espero que les sirva. Pretendía hacer un cálculo y esas cosas, pero vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad. El tiempo me mata. Pero no se preocupen, que lo vamos a ver. Si ustedes tienen algunas consultas adicionales de cálculo y esas cosas que quieren que veamos, haga su consulta acá abajo. Ya me pidieron un cálculo de la famosa reliquidación de gratificación. Lo vamos a hacer, no se preocupen, lo vamos a hacer. Si tienen alguna otra duda, por favor, háganla. Un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Que estén bien.